Bueno, vayamos al análisis de la situación venezolana, sobre todo este proceso de diálogo. Fernando Rivero, constituyente, filósofo y abogado venezolano, nos acompaña a esta hora en nuestro estudio de Agenda Abierta. ¿Cómo está? Hola. Bienvenido. Gracias. A este programa de Telesur. ¿Cuál siente que sea la sensación que deja esta jornada? Le pregunto para comenzar. Bueno, creo que la jornada de diálogo deja ver la injerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. Es obvio que la gira que va a desarrollar el jefe del Departamento de Estado, que se inicia el día de hoy y culmina el 7 de febrero en Bogotá, es parte de una estrategia que está concertada desde la Casa Blanca con algunos gobiernos de la región, pero también obviamente con la Mesa de la Unidad Democrática. De allí que ellos hayan planteado que no hay ningún tipo de acta que permita hablar de un preacuerdo. Y asimismo creo que esto hay que verlo en contexto con las declaraciones que recientemente realizaba el jefe de la CIA, Mike Pompeo, donde señala pues que la CIA está detrás de las sanciones económicas comerciales, que las mismas fueron tomadas a propósito de las orientaciones o propuestas que hacía la CIA al jefe de gobierno estadounidense. Creo que eso hay que valorarlo, así como también las declaraciones del presidente francés Macron con el presidente de Argentina, Macri, donde pedía el endurecimiento de las sanciones de la Unión Europea contra Venezuela. Creo que todo esto nos permite... Trump, en su discurso de Estado de la Unión, también hizo referencia. Claro. Todo esto permite indicar o suponer que se está tratando por todos los medios de que el gobierno bolivariano ceda en materia de soberanía y por supuesto la Mesa de la Unidad Democrática es parte indisoluble de este juego orientado a socavar la paz, a socavar la gobernabilidad en Venezuela. Un plazo de 72 horas se han dado las partes, que se cuentan desde el día de ayer, desde el mismo momento en que han dado las declaraciones a los medios. Quisiera, Fernando, que explorásemos un poco esa ruta que van a seguir ahora las delegaciones, porque han dicho que van a consultas acá en Ciudad Capital, en Caracas. ¿Qué clase de consultas, acaso con las bases de ambas? O de ambas no, porque en la oposición hay varias fuerzas políticas, de las fuerzas políticas que estarían involucradas. ¿Cómo lo interpreta usted? Creo que del lado del gobierno bolivariano sí hay un esfuerzo real de consulta, de participación política de los diferentes sectores, tanto en el gobierno como en el Partido Socialista Unido de Venezuela y diferentes actores. ¿Por qué? Porque creo que la paz es un sentimiento colectivo, es un sentimiento que se ha hecho causa común en el seno del chavismo, pero no ocurre así en la Mesa de la Unidad Democrática. Hay voceros muy connotados de este sector que no están planteando diálogo, que cuestionan la mesa de diálogo que se está dando en República Dominicana. Es el caso de María Corina Machado, por ejemplo, es el caso de Molina Tamayo, el contraalmirante vinculado al golpe de Estado del año 2002, que está pidiendo, como lo hizo Hausmann, la intervención militar en Venezuela. Eso lo hacía ayer en el periódico Nueva Herald. De manera que nos encontramos... Que ese encuentro de los delegados que han estado todos estos días en República Dominicana, convencidos de que hay que dialogar y hay que llegar a un acuerdo, cuando vengan acá y se encuentren con esos otros sectores que no apoyan el diálogo, que no apoyan que estén en una mesa sentados, gobierno y oposición, ¿podría haber un retroceso del lado de la delegación opositora? ¿Qué cree? Sí, es posible, creo que es lo más probable, creo que debemos incluso estar preparados frente a ese escenario, porque no se trata solamente de que haya contradicciones, se trata de que la agenda la dicta los Estados Unidos, la dicta el gobierno de los Estados Unidos de conformidad con intereses geopolíticos. Recordemos que China ha propuesto a la CELAC, a algunos países de la región, la firma de varios acuerdos económicos comerciales que ya comienza a significar para los Estados Unidos una disputa económico-comercial en la región. Entonces hay, por una parte, de parte del gobierno de los Estados Unidos, una gran apuesta geopolítica, y recordemos que Venezuela es parte de los países no alineados, es parte de una alianza económico-comercial con China, tiene acuerdos importantes en materia política con Rusia. Entonces todo esto genera el caldo de cultivo para que la administración de Donald Trump se la juegue en esta gira, no solamente en función de boicotear el diálogo, sino tratar de someter a Venezuela, aislar a su gobierno e imponer mediante la fuerza. Creo yo que esta va a ser la última carta que van a jugar los Estados Unidos, previas sanciones económicas, financieras y diplomáticas, tratar de imponer por la fuerza un gobierno proclive a los intereses de la Casa Blanca. También debemos señalar, por ejemplo, el caso de Rex Tillerson y también el de Mike Pompeo, son dueños, accionistas de importantes compañías petroleras. Tillerson es miembro, fue ejecutivo durante el año 2006 al 2016 de la ExxonMobil, y en el caso de Pompeo es presidente de una compañía, un
más modesta en materia petrolera, pero que está vinculada en temas importantes de los hidrocarburos. Y Pompeo particularmente fue... ExxonMobil, la misma empresa que tuvo un litigio contra Venezuela. Con Venezuela. Entonces, aquí el tema energético, como lo diría Michel Clerc, la guerra por los recursos está a flor de piel, de manera que se trata entonces de eliminar el ejemplo que ha sido Venezuela de dignidad, de decoro, de independencia, de soberanía en la región, pero también, por supuesto, una gran apuesta geopolítica para imponer el saqueo sistemático de las riquezas patrias. Justamente ayer Jorge Rodríguez decía, la firma de esta acta que contiene puntos en los cuales hay acercamiento, hay ya acuerdos concretos, significa la ratificación del principio de la soberanía y de la libre autodeterminación. Lo dejaba claro para quienes de repente con rumores han intentado empañar el proceso de qué podría cederse allí o qué podrían ceder las partes, pero quiero consultar sobre cuáles intuye que sean los puntos más espinosos, más escabrosos de este proceso, porque ha habido mucho hermetismo para proteger, eso lo han dicho los acompañantes e incluso la delegación anfitriona, para proteger, para blindar el proceso de especulaciones que, empezando, hacen los medios, ¿no?, y otros sectores. Entonces, ¿cuáles podrían ser esos puntos espinosos? Creo que hay dos puntos, o un punto por parte del gobierno bolivariano que es un elemento de honor, que se refiere a las sanciones económicas financieras. El gobierno bolivariano es el más interesado, junto al pueblo de Venezuela, en evitar que se sigan suscitando agresiones que lesionen la calidad de vida de nuestro pueblo. Eso creo que es importantísimo para el gobierno bolivariano. Por el lado de la Mesa de la Unidad Democrática, ellos proponen dos cosas que son para ellos igualmente muy relevantes. Una, el tema de las elecciones. Ellos no quieren elecciones. Ellos no quieren elecciones porque no tienen una correlación de fuerza favorable para los comicios que están por venir. En consecuencia, quieren que se paralicen las elecciones. Para eso han utilizado un conjunto de argumentos que ya lo conoce la opinión pública. Ahora bien, aparte de eso, ellos están buscando, y esto es muy importante, la intervención humanitaria. Y la intervención humanitaria no es otra cosa que una intervención militar encubierta que es parte de la doctrina del pensamiento militar de los Estados Unidos y que por supuesto forma parte de la agenda de trabajo que hoy inicia Tillerson acá en la región. Por eso preguntaba, en el entendido de que el gobierno dice que ayuda humanitaria tiene una carga bastante pesada de injerencia, de intervención militar y de cesión de soberanía, y luego Jorge Rodríguez dice, eso es un principio que estamos ratificando con la firma de este acuerdo, ¿podríamos ya descartar entonces que la oposición siga en esa petición? No, no lo podemos descartar, por el contrario. La intervención humanitaria se ha utilizado en otros países como Somalia, Haití, en el pasado reciente cuando hubo el terremoto y en diferentes latitudes. Y eso no es otra cosa que un planteamiento acuñado en el pensamiento militar estadounidense para encubrir las intervenciones militares y evitar así el alto costo político, sobre todo cuando gobiernos o países, como es el caso de Venezuela actualmente, tienen un gran apoyo internacional y un apoyo popular indudable. De manera que la intervención humanitaria es parte angular de un esfuerzo de la política exterior de los Estados Unidos una vez que ha caído el llamado mundo bipolar, una vez que desapareció la Unión Soviética y los países de Europa del Este que acompañaban la propuesta del socialismo real. De forma que eso está allí en la mesa y yo creo que si no lograran imponer en la mesa de diálogo que se está suscitando ahorita, o se va a terminar de ratificar el diálogo, quiero decir, una vez que se hagan las consultas en Dominicana, la intervención humanitaria sería la carta que se jugarían. O en una variante pudiera ser también propiciar con algunos países de la región algún conflicto internacional. Por supuesto que el gobierno bolivariano no quiere ni desea unas relaciones de conflicto con ningún país de la región ni del mundo. En todo caso, esto es parte de las variantes que puede tener el plan de intervención militar contra Venezuela. ¿Hay riesgos entonces en este lapso de 72 horas que se han dado las partes? Lo pregunto ya para finalizar, porque bueno, ayer hubo una diatriba semántica y retórica sobre si usar o no la palabra preacuerdo, porque Julio Borges, después de haber dicho que había avances entre las partes, terminó por aclarar, bueno, debo dejar acá claro, no hay ningún preacuerdo, lo que hay es un acta que hemos firmado las partes donde está negro sobre blanco los puntos en los que hemos llegado a consenso. Entonces, si eso no se puede entender como un preacuerdo, ¿cómo debería interpretarse? Sí, no es un asunto estrictamente semántico, es un asunto
fundamentalmente políticos. Si hablamos de que hay un acuerdo... Por eso enciende alguna alerta? Sí, desde luego que sí. Si entendemos que hay un preacuerdo y ya se vislumbra en el horizonte cercano un acuerdo para la solución de algunos temas de interés nacional, para la realización de las elecciones, entre otras cosas, si vemos un acuerdo de los diferentes sectores de la sociedad venezolana, entonces la gira del jefe del Departamento de Estado en la región no tendría sentido. Recordemos que la gira se va a realizar tomando en consideración el caso Venezuela, pero la oposición, como está alineada con la Casa Blanca, no puede decir que hay acuerdo, tiene la obligación política de crear las condiciones para que Rex Tillerson pueda plantear el problema de Venezuela como una tragedia humanitaria, como un Estado forajido, un Estado que no cumple con sus obligaciones internacionales, y de allí una serie de medidas mucho más contundentes en el plano económico, financiero, diplomático, e inclusive valorar, por supuesto, tener un termómetro de cómo sería la respuesta frente a una intervención militar en Venezuela. Y quizá también podría interpretarse como el compromiso que tienen con esos sectores que fueron llamados a protagonizar guarimbas, protestas violentas que cercenaron desde todo punto de vista los derechos constitucionales que tienen los venezolanos, y que a ellos se les dijo, se les instaló la idea en la conciencia de que solo 6 meses bastarían para salir de Maduro, y al final se los ve sentados allí dialogando porque el presidente Maduro sigue en el poder y además ha sido ratificado en distintos procesos electorales. Entonces seguramente puede hacer un compromiso con esos sectores que fueron llevados a la violencia y luego no consiguieron nada, sino solo muerte y derramamiento de sangre y señalamiento de la gente en general, que no apuesta a eso evidentemente. Hemos preguntado, Fernando, a nuestra audiencia, diálogo venezolano podría cerrar con acuerdo definitivo el lunes. ¿Dónde verá su impacto inmediato? Para más o menos también tener un termómetro de lo que piensa la gente. En la economía es la primera opción, 29% lo cree así. En las elecciones que están convocadas para el primer cuatrimestre, 22% lo considera de esa manera, 13% se inclina por en la política en general y 36% dice en ningún área. Es decir, allí está la mayoría, es decir, hay escepticismo, al menos en este ratito de participación en las redes. Esa es la conclusión que sacamos de nuestra encuesta. Fernando, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Fernando Rivero, abogado, nos acompaña, analista político acá en Agenda Abierta. Le despedimos, hacemos una pausa y volvemos con otros temas para plantear acá en nuestra agenda. No se vayan.